Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, la'asok bedivrei Torah, beshem Yeshua HaMashiach. Baruch atah Yahweh, amelamed Torah leamo Israel, beshem Yeshua, Meshichenu. Amén. Ken yehi ratzon. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas con tus preceptos y nos otorgas la bendición de estudiar y ocuparnos de tu Torah. Bendito seas en el nombre de Yeshua, que enseñas Torah a tu pueblo Israel, toda rebaleja. Te decimos juntos, amén. Que así sea. Vamos a dar lectura en esta tarde. Le invito a acompañarme al capítulo 9 de Vaikra, del Levítico. En este estudio que el Eterno está permitiendo y que se está poniendo cada vez más interesante, seguimos avanzando. Vamos a dar lectura desde el versículo 1, dijimos capítulo Perektet, capítulo 9, dice: en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Yahweh. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto, asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Yahweh, y una ofrenda amasada con aceite, porque Yahweh se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Yahweh. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Yahweh, hacedlo, y la gloria de Yahweh se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo, haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Yahweh. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él, y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar, e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento, degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda, llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor, y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar, pero los pechos con la espaldilla derecha los meció a Aarón como ofrenda mecida delante de Yahweh, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Yahweh se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Yahweh y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Palabra del Altísimo. Los primeros sacrificios de Aarón vamos a estudiar en este capítulo 9, ofrecidos por sí mismos, dice primero por ellos y después por el pueblo. Como ya sabemos, en todos los factores es siempre el mismo orden.
No se puede exigir algo de los demás que uno no da, ¿sí? Siempre se parte desde uno mismo. Mayormente vemos que el ser humano actúa al revés. Es fácil criticar o tratar de corregir a otros, pero no se corrige uno mismo. Aquí vemos que ellos primeros tenían que ofrecer por sus faltas y luego recién serían aptos para poder ofrecer por el pueblo. El sacrificio de expiación, vemos, el holocausto ofrecido también por sí mismo. Fíjese que todo lleva un orden. Las ofrendas por el pueblo, y Moisés y Aarón juntos bendicen al pueblo de Israel, y finalmente, como decimos en el final del libro de Shemot, de Éxodo, ¿sí? La firma, ¿sí? La aprobación del Todopoderoso: el fuego consume el holocausto. Así como descendió la Shejiná, aquel primero de Nisan, ¿sí? Que comenzó a funcionar el tabernáculo, asimismo dice que terminaron estos días de consagración y finalmente el fuego del Eterno descendió. Bayom Yom Hashmini, Bayom Hashmini, en el día octavo, que es los días, habían pasado ya los días que estudiábamos la semana pasada, Kara Moshe le Aarón ule Vanav ule Sikne Israel, dice. También llamó a los ancianos de Israel que estaban actuando como testigos. Ya habían transcurrido Sheba Yamim, 7 días, y al día siguiente tendría que ser la consagración. Había llegado el momento cuando Aarón debía de ofrecer, decíamos, su primer sacrificio. Entonces, antes de este momento, él no había realizado ningún servicio estrictamente, sí, como los Kohanim, como los sacerdotes, en favor del pueblo. No se puede, vuelvo a decir, actuar en favor del pueblo si uno no está preparado. ¿Sí? La vez pasada comentábamos con una persona, hablaba yo acerca de la importancia de la intercesión. Y esto tiene que ver con un tipo de intercesión. Pero muchas veces la gente dice: voy a orar, voy a interceder o voy a pedir por tal situación de tal persona, pero ni siquiera sabe dónde se está metiendo. No tiene la más mínima idea de lo que está haciendo y contra qué se está enfrentando. Entonces muchas veces las personas, no digo esto para hablar de manera pesimista, no, sino de manera realista. Muchas veces las personas son atacadas en lo espiritual, ¿sí? Y pasan por grandes pruebas justamente porque se quieren hacer los defensores. En lugar de enseñar, ¿sí? Muchas veces, como dijo Yahshua, ¿sí? No darles el pescado, sino enseñarles a pescar. Pero muchas veces la gente siempre quiere darle el pescado a los demás, y me refiero en este sentido. Ellos tenían que prepararse para este deber tan importante para el pueblo de Israel. Llegó el día, ofreció su primer sacrificio, nos explica el Pasuk, y finalmente la instrucción fue completa. Entonces vino la bendición del Creador. Pero debe haber sentido cierta ansiedad, decíamos, al enfrentarse con este día de prueba, porque fue una prueba para Aarón a Cohen. ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa acerca de lo que nos relata este capítulo 9? Moisés llama, dice, Karale a Aarón ulvanab, pero también ulexnei, llama a los ancianos, llama a todos. Y este fue un momento muy importante porque comenzaron con su trabajo, con su labor. Mientras tanto, todo el pueblo se acercó también y se puso delante del Creador. Y finalmente vemos que todo fue de acuerdo, como explica este capítulo y lo repite a cada rato, como el Eterno le enseñó a Moisés. Claro, Moisés transmitió todo, no se quedó callado. Él dijo todo lo que recibió la instrucción, y es por eso que vino la bendición. Dice nuestro versículo 8, Va'ikrab Aarón el hamizbeach va'ishhat et egel hatat asherlo. Fíjense que aquí explica que se acerca a Aarón, ¿sí? o se le llama Aarón al altar de Mizbeach, y él degolló el becerro de la expiación, que era, dice el texto en la última parte, asherlo. Significa que era para él, ¿sí? Que era para él. O sea, acá está hablando que él se tenía que poner en primer lugar. Sin más demoras, Aarón a Cohen ofreció el becerro para su expiación, y mientras sus hijos ayudaban,
en este ritual de la sangre. Hizo todo sin equivocarse. ¿Por qué? Porque tenía la información. Sabía lo que tenía que hacer. El problema, cuando no se sabe muy bien lo que hay que hacer, es donde muchas veces se cometen grandes errores. Dice nuestro versículo 10, Beta Helev, Beta Kelayot, Beta Yoteret, Mina Kavet, Mina Hatat, Iktir, Amisbeja, Kaasher Tzivá Yahweh Moshe. Todo tal cual dice nuestro versículo 10, nos explica el versículo. Hizo arder sobre el altar, ¿qué cosa? La grosura. ¿Qué más dice el texto? Vaya anotándolo, El Heleb sabemos que es la grasa, ¿no? La grosura. Luego, Kelayot, que son los riñones. ¿Qué más? Yoteret. ¿Sí? Vamos aprendiendo términos también. Todo fue tal cual para este día, que dice, aquí me gustó porque aparece la expresión Min Akavet, Min Ahatat Iktir. La forma que vemos acá conjugada es causativa, ¿sí? Y justamente esto fue lo que llevó a que el Eterno pusiera la verajá. Iktir amisveja kasher tzivá Yahweh Moshe. Podríamos decir todo tal cual, ¿sí? En cuanto a la expiación, como dice, ¿sí? El acercamiento, como también lo podemos traducir, como Yahweh lo había mandado a Moisés. O sea, todo esto fue observado con interés por Moisés. Era él quien había recibido, como dijimos, las comunicaciones de parte del Creador, la información, y quien había instruido a Aarón. O sea, el Eterno instruyó a Moisés y Moisés se encargó de instruir a Aarón. Este es el orden que nos explica el versículo. Todo. Luego Aarón, con sus hijos, todos tenían que hacer las instrucciones. Aarón hubiera cometido un grave error si hubiese rociado la sangre de la ofrenda por el pecado sobre el altar y alrededor de él. Eso no debía hacerse nunca, nos explica Levítico. La sangre de la ofrenda por el pecado, dice la Torá, que debía de ser puesta sobre los cuernos del altar. Por eso es que tenían que tener mucho cuidado y escuchar bien, oír, atender bien las instrucciones. Por otra parte, hubiera sido una equivocación grave poner la sangre del holocausto sobre los cuernos del altar. Cada cosa en su lugar, nos explica el versículo. Nunca debía hacerse así. La sangre del holocausto, ya estudiamos esto, lo estamos repasando, ¿dónde se ponía? Siempre se rociaba sobre el altar y alrededor de él. Es así, no la otra. ¿Sí? Los cuernos, los kernaim, ¿sí? O como se le dice en hebreo, ahí tenía que estar el pecado. ¿Sí? La sangre del pecado tenía que estar en los cuernos. Y eso no debían de confundirse. El simbolismo exigía que todo debía hacerse exactamente como el Creador lo había prescrito. Y Aarón no se equivocó. Por eso vino la verajá, vino la bendición. Estaba bien concentrado en su trabajo. Verso 15. Vayakrebet korban am baikach et seir hatat asher la am baishlahetu baijateu agishom. Fíjese que aquí entra en nuestro versículo el pueblo. Ofrece la ofrenda por el pueblo, toma el macho cabrío, que era para la expiación, la am, por el pueblo, dice el texto, y lo degolló y lo ofreció por el pecado, dice, como el primero, karishom. ¿Sí? Tiene el comparativo, karishom, significa como el primero. Hablemos un poquito de esta ofrenda del pueblo. Luego de haber concluido los sacrificios hechos en beneficio propio, luego de preparar su vida y de hacer todo lo que le correspondía a él, recién se empezó a preocupar por lo que tenía que hacer por los demás. No dijo, es que tengo que ofrecer los sacrificios por el pueblo y... Momento. Primero estaba Aarón. Luego de haber concluido esos sacrificios, Aarón prosiguió con el ritual de la ofrenda por el pueblo. Y el procedimiento vemos que era algo diferente del que se había de seguir posteriormente.
¿Por qué? Porque esta era la primera vez, ¿sí? La primera vez en que Aarón oficiaba en favor del pueblo. Levítico capítulo 9 nos explica eso, ¿sí? Regularmente la ofrenda por el pecado del pueblo consistía, ya lo estudiamos en el capítulo 4:14, de que era de un becerro, ¿sí? Ben Abacar, se dice en hebreo, que era el becerro, y su sangre tenía que ser llevada al primer compartimento del santuario. Ya lo estudiamos en Levítico 4, puede repasarlo. Pero en este caso la ofrenda por el pecado fue un macho cabrío, dice, ¿sí? Salvo en el día de la expiación. La sangre de un macho cabrío no era llevada al santuario. Aarón había recibido instrucciones definidas en cuanto a la ofrenda del día y siguió esas instrucciones, ¿sí? Todo se hizo como Moisés lo había mandado, sin ningún tipo de equivocación. Dice nuestro versículo 22, Vaisá Aarón et yadó, levantó su mano, ¿sí? Yadav, sus manos, dice, el Aham, Vaikbarhem, Bayeret, Measot, Ahatat, Beaolá, Beashelamim, todo, por todo, porque cada cosa tiene diferentes simbolismos. Ya estuvimos estudiando sobre esto, ¿sí? Levantó su mano, dice nuestro versículo 22, sus manos, perdón, en plural, hacia el pueblo, los bendijo, después de hacer la expiación del holocausto, pero también del Shelamim. Y también explica el versículo 22, Bayeret. ¿Qué es Bayeret? Acá lo ponen al final, descendió. ¿Sí? Descendió, dice. Am Israel había observado con interés, habían visto a Aarón ofrecer los sacrificios por sí mismo, lo habían visto ofrecer los sacrificios por ellos, nos explica la Escritura, y ahora Aarón levantó sus manos hacia el pueblo, Vaibarejem, y los bendijo, dice el texto. Fue un momento solemne, porque todo llevó un orden, y porque el Eterno había aceptado sus ofrendas. Nos explica nuestro versículo 23 en el texto. Dice, entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Yahweh se apareció a todo el pueblo. Vayahavó Moshe ve Aarón el Oed Moed, Vayetzeu, y luego salieron, dice. Fueron a buscar la verajá. Y entonces, Vaibarejú etam, bendijeron al pueblo, Vayeraje bot Yahweh, el Kolaam, y se mostró, según explica la construcción verbal, dice que se mostró la presencia de Yahweh a todo el pueblo. Qué interesante, ¿no? Moisés y Aarón entraron juntos en el santuario. No se dice lo que ocurrió, pero sabemos que ellos fueron a buscar bendición. Y aquí podemos ver, sí, podemos suponer también que deben haber experimentado una profunda reverencia los dos hermanos cuando miraron el velo, ¿no? El parojet que separaba el lugar santo del Santísimo. Podemos pensar por unos momentos que Moisés le dio a Aarón las instrucciones en cuanto a las lámparas. Podríamos pensar que allí le habló acerca del pan de la proposición, que le habló de la menorá, que le habló del ofrecimiento del incienso, del rociamiento de la sangre delante del velo, el acto de poner la sangre en los cuernos del altar del incienso también, porque eso eran instrucciones que estaban adentro y que el pueblo no las podía ver. Cuando ellos salen después de todo eso, viene la verajá del Eterno. Entonces, no se nos dice si el velo interior estaba abierto o no, no dice eso el pasuk. Ni tampoco dice si Aarón recibió instrucciones en cuanto a lo que debía hacer en el día de expiación. Pero entendemos que hubo un tiempo para todo. El rociamiento de la sangre sobre el propiciatorio era el acto más sagrado que habría de realizar. Y repentinamente, que voz le llevó, la gloria del Altísimo se apareció et kolaam, a todo el pueblo. No se nos dice de qué manera precisa ocurrió esta demostración, pero podemos entender que fue un testimonio notable de la aprobación, lo que decíamos al principio, la aprobación del Creador, ¿sí?, por este momento que llevó también
mucha relevancia para todo lo que es el sacerdocio. Él estaba aceptando esta demostración y el Eterno colocó su sello sobre él. Dice nuestro versículo 24, Vayetze esh milifnei Yahweh, y salió fuego, dice, ¿sí? Salió fuego milifnei, de delante de Yahweh. Batojala misbeyach et aolá beta jalabim, o sea, las jalabim son las grosuras. Vayar kolam, y vio todo el pueblo. Vayaronu vaipelu al peneim. Consume el holocausto, consume las grosuras sobre el altar, y todo el pueblo lo vio. Pero dice el texto, Vayoronu vaipelu, que sería vaipelu, que viene de la raíz alabar, ¿no? Y se postraron sobre sus rostros. Qué interesante que el pueblo pudo ver esto. No fue algo que lo vio solamente Moisés y Aarón. Este fuego podría haber consumido a Moisés, podría haber consumido a Aarón, podría haber consumido todo el pueblo. En cambio, consumió las ofrendas sobre el altar. O sea, el Eterno había cumplido su promesa de los versículos 4 y 6. Según la tradición del pueblo de Israel, el fuego sagrado, como decíamos, en esa ocasión descendió del cielo y fue conservado al menos hasta la destrucción del templo de Salomón. ¿Sí? Ya estuvimos comentando sobre esto y sabemos que todos los preparativos estaban completos para ese servicio que habría de continuar durante más de 1400 años, para ser entonces transferido, ¿sí?, al santuario celestial, espiritual, que es el más importante. Vamos a leer el capítulo 10. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Yahweh y los quemó, y murieron delante de Yahweh. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Yahweh diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafam, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con las túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón, Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Yahweh ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Yahweh está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Yahweh habló a Aarón, diciendo: tú y tus hijos consigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahweh les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Yahweh, y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Yahweh, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Yahweh, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Yahweh lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comiste la expiación en lugar santo? Pues es muy santa,
y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Yahweh. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Yahweh, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Yahweh? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Palabra del Eterno. Aparece el relato ya conocido por todos nosotros de Nadab y Abiú, consumidos, dice el texto, por el fuego del Creador, por haber ofrecido un fuego extraño. Y se prohíbe a Aarón y a sus hijos que hagan duelo por ellos, pero también se prohíbe el vino a los sacerdotes antes de entrar en el lugar más sagrado del tabernáculo. Las disposiciones que también estudiamos sobre el consumo de las ofrendas sagradas, aquí vemos que fue momento de error para estos líderes, pero vemos también que uno de los puntos que resalta al final de nuestro capítulo 10 es la excusa de Aarón. Nadab y Abiú, vamos a estudiar un poquito acerca de lo que nos explica este capítulo 10, decíamos. Dice Vaihu, es decir, tomaron, agarraron, ven Aarón, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, Ish Machtato Vaitenu Vaem Esh Vayasimu Alea Ketoret Vayakribu Lifnei Yahweh Esh Zara Asher Lo Tzibaotam. El Esh Zara, que significa el fuego extraño, ¿sí? Como todos los términos que utiliza la cultura bíblica, Avodah Zara, que es un trabajo extraño, traducido como idolatría, y tantos otros, o la Iyá Zara, también la mujer extraña que explica Jajam Shlomo, vemos que estos términos tienen una connotación importante. ¿Por qué? Primero porque nos dice el pasuk que eran dos de los hijos de Aarón, eran por lo tanto sobrinos de Moisés, y después de Moisés y Aarón, dice que ocupaban los puestos más elevados en el pueblo de Israel. O sea, tenían muchas ventajas. Esto nos explica, tenían privilegios. Habían oído la voz del Creador, habían estado con Moisés, estuvieron con su padre en el monte de Elohim. Habían visto al Elohim de Israel. Dice Éxodo 24, versículo 9 al 11, comieron y bebieron. ¿Se acuerda que lo estudiamos en Éxodo? O sea, habían recibido grandes favores, pero no habían aprovechado esas oportunidades. ¿Y qué pasó? Es la pregunta. Poco antes de que ocurriese lo registrado en este capítulo 10, habían pasado toda una semana de estudio, de reflexión, ¿sí? Una semana entera, dice la Torá, preparándose para el día en que habrían de comenzar a oficiar en el santuario de Israel. Y claro, habían ayudado a su padre a ofrecer los sacrificios, le habían llevado la sangre de las víctimas, nos decía nuestro capítulo 9:9, habían presenciado ese servicio tan solemne de la dedicación, y ellos mismos habían sido rociados con la sangre del sacrificio, nos explica la Torá. Habían sido completamente enseñados y conocían la santidad de esta obra que habían tomado en sus manos. No fue un pecado de ignorancia. Ellos no eran personas que no estaban preparadas, al contrario, estaban en ese lugar porque estaban completamente aptas, aprobadas y preparadas. Todo esto sirvió solamente para hacer más grave esta falta. No tenían excusa. Cuando les tocó oficiar, hicieron, dice aquí el texto, lo podemos ver en el hebreo, dice Asher lo tzibaotam, algo que el Eterno no les ordenó. ¿Sí? Esta fue la falta. Hicieron lo que Elohim nunca les mandó. Esh Zara, dicen otras traducciones, fuego común. ¿Sí? Un fuego común. Entonces eso abre la puerta a otra interpretación. ¿Cómo un fuego común? Quiere decir que no tomaron fuego donde tenían que tomarlo. ¿Y dónde tomaron el fuego? ¿Hicieron un fuego aparte? ¿Qué fue lo que pasó? Según lo que podemos entender,
Todo llevaba un orden y partíamos, decíamos la semana pasada, desde donde se tomaba el fuego. De hecho, terminó nuestro capítulo 9 con el fuego que el Eterno mandó. Sin embargo, no había sido tomado del altar de los holocaustos. Fuego que Elohim mismo había encendido y que era por lo tanto Kodesh. ¿Qué es Kodesh? Sagrado. En el atrio de esta congregación había fogones donde los sacerdotes se preparaban la comida. Quizá, no podemos asegurar, pero tal vez Nadab y Abiú tomaron su fuego de allí. Habían pequeños fogones. Pero si ellos tenían la instrucción, ¿qué fue lo que pasó? Dice nuestro versículo 2, Batetze eshmi lifnei Yahweh, batohalotam, bayamutu lifnei Yahweh. Sale el fuego de delante del Creador, explica capítulo 10, verso 2, de delante mi lifnei Yahweh, y los quemó, dice, batohal. Pero también dice nuestro versículo 2, bayamutu lifnei Yahweh, y murieron delante del Creador. El Creador está en todos lados. Pero ¿por qué explica lifnei Yahweh? Porque aquí el escritor Moisés lo que está detallando es que estaban en un lugar delante de la presencia misma del Creador. No estaban en el atrio. Entonces todo esto nos está dando más pistas, más datos importantes. El efecto producido en el pueblo para la oración debe haber sido profundo. Y unos pocos meses, Am Israel había visto la gran manifestación del poder de Elohim al pronunciar la Torá en Har Sinai. Luego adoraron un becerro de oro, y el Eterno había estado a punto de desheredarlo. Sin embargo, Moisés dijo, no los mates, no los extermines. Por esos ruegos de Moisés había sido restaurado. Había construido el tabernáculo que había sido aceptado, y el Eterno había demostrado su agrado por todo lo que hemos estudiado hasta hoy. Al mandar fuego para consumir el sacrificio, esto tiene mucha importancia en los textos de la Torá. Ahora, a la hora del sacrificio vespertino, que es el que estamos estudiando, cuando el pueblo estaba todo reunido, sucedió lo que nadie esperaba, lo imprevisto. Sin embargo, nos explica aquí el pasuk que 2 de los hijos de Aarón estaban muertos, no estaban heridos, estaban quemados. Ese gozo, esa sinjá, se tornó en mucha tristeza. Quedaron perplejos, no sabían lo que estaba sucediendo. Imagínense un momento de tanta alegría, tremendo accidente. ¿Cómo podría reaccionar el pueblo? ¿Cómo podría reaccionar el gran sacerdote de Israel? ¿Los habría abandonado el Creador? Es la pregunta. ¿Qué significaba esta tragedia? Dice Moisés, Vayomer Moshe, versículo 3, el Aarón, U asher diber Yahweh, lemor bikrobai ekadesh, beal penel jolam, ekabed baidom Aarón. Aquí está interesante porque Moisés le dice al papá, Aarón, ¿sí?, de estos fallecidos, dice, esto es lo que habló Yahweh diciendo, en los que a mí se acercan, yo me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Aarón no sabía qué responder, dice. Explica el versículo 3, dice, Baidom Aarón. ¿Qué es Idom? Se quedó callado. Se silenció Aarón, no supo qué responder. Y esta declaración, a la cual quizás se refería Moisés, tal vez es Éxodo 19:22. Dice, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Yahweh, para que Yahweh no haga en ellos estrago. ¿Qué fue lo que hizo? Estrago. Que se santifiquen. Quiere decir que estén completamente entendiendo las cosas que están haciendo. Por eso yo le compartía la vez pasada, le decía, si usted no está bien claro en muchas cosas, no haga nada, nadie lo está apurando,
No haga las cosas si no está verdaderamente consciente de lo que está haciendo, las decisiones que toma. Estoy hablando cuando estamos refiriéndonos a un libro espiritual, como la Biblia. Yo no le estoy ordenando que usted sea un desobediente, al contrario, le estoy diciendo que sea un poquito más cuidadoso con los pasos que da, porque las lamentaciones que vienen después son terribles. Entonces, vemos que el Eterno dijo, y esto es una enseñanza para nosotros, cuando nos referimos a las cosas del Creador. Imagínense si nos ponemos a transmitir el estudio del Shabbat de la tarde y me pongo a contar chistes. ¿Sí? Me siento acá, me traen un cafecito y me pongo a contar chistes y hacerme el cómico. ¿Usted cree que eso es respeto? ¿Usted cree que eso es un compromiso serio por hablar las cosas y explicar la Biblia? El único objetivo es tratar de compartir el conocimiento y lo que el Eterno nos brinda, nada más. Aquí nadie nos pone para contar chistes o caerle bien a la gente o hacer otras payasadas. No. Entonces, ¿por qué decimos que esto tiene mucho que ver? Porque cuando se toman las cosas en serio, entonces el Creador dice, sí, hay bendición. ¿Sí? Yo no estoy diciendo con esto que estos hijos de Aarón estaban en cualquier canal, no. Lo que pasa es que tenemos que entender que las órdenes, que el trabajo que se tomó el Eterno de explicarle a Moisés, fue también un trabajo para Moisés que se tomó de explicarle a cada uno lo que tenían que hacer. Y ese trabajo no puede ser perdido, ese tiempo. Entonces ellos eran conscientes. Muchos se preguntan hasta la fecha, ¿qué fue lo que pasó? Más adelante dice, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Ni rasguéis vuestros vestidos, versículo 6. ¿Sí? Ni rasguéis vuestros vestidos. Está escrito, al tifraú ubigdehem. Lo tifromu velotamutu. Beal koledad iksof beajehem kol bet Israel ikvu et aserefa asher saraf Yahweh. Saraf está terrible ese verbo porque significa incendiar, ponerle fuego y quemar, eso significa. No rasguen vuestros vestidos. Era la costumbre, sabemos, rasgarse, ya estuvimos estudiando esto, rasgarse la ropa cuando se sentía mucha tristeza, y esto se hacía rasgando la parte superior delantera de la vestimenta, para exponer, por así decirlo, la tristeza del corazón. Por eso es que se abrían esta parte de acá, ¿sí? Era como significaba exponer la tristeza del corazón. Aarón y los hijos que le quedaban no debían hacer esto. De esa manera parecerían estar mostrando desagrado por los juicios del Creador. Tampoco, debían descubrirse la cabeza, dice el texto, ni presentar un aspecto desarreglado, según era la típica demostración de tristeza propia de los orientales. Se tiraban al piso, se quitaban la cobertura, sí, estaban todos desarreglados, y esa era una expresión de dolor. Sin embargo, el Creador dijo no, le comunicó a Moisés: no se opongan al juicio del Creador. Lo que está sucediendo, tal vez no lo entiendas. Las cosas que te han pasado, tal vez no las puedas comprender, y tal vez puedas llegar a pensar, entre comillas, que el Creador es injusto. ¿Por qué permitió estas cosas? Pero no es momento de cuestionamientos. La obra estaba en marcha, no se podía detener. Le dice en nuestro versículo 9, Yain be shehar, el shehar es la sidra, ¿sí? También es una bebida alcohólica. Dice, Yain be shehar, vino y sidra, al tesht, no tomen, atá uvaneja, ni tú ni tus hijos, contigo. Dice, itaj, beboajen el oel moed velotamutu, jukatolan le doroteje. Y aquí está hablando, beboajen el oel moed, ¿sí? Está hablando específicamente de los sacerdotes, los que entraban a este
lugar, a este recinto tan sagrado como el tabernáculo. Por sus generaciones les dijo, no lo hagan. Cosa que sabemos que hasta aquí era algo que se consumía. Se consumía el vino entre los sacerdotes y consumían la carne de las ofrendas. No beberéis. Y esta prohibición sugiere, vamos a decirlo así de esta manera, sugiere la causa de la transgresión. Muchos dicen, no hay pruebas de eso. No hay pruebas, exacto. Son, ¿sí?, suposiciones. No pareciera razonable pensar que el Todopoderoso hubiese proclamado tal orden en ese momento. ¿Qué cree usted? En esas circunstancias, a no ser para aclarar la verdadera causa de la tragedia, pero le dijo, para que no muráis. O sea que ahí sí estamos viendo que hay una conexión. La muerte era el castigo más severo que podía aplicarse, quitarle la vida. Y hacía resaltar la actitud de Elohim para con el uso de bebidas embriagantes. Aparentemente el pecado de estos jóvenes no era un asunto de poca importancia que pudiera ser borrado, ¿sí?, con ofrecer un sacrificio. Había sido deliberado y reflejaba desprecio por las cosas sagradas. Desprecio, mucha gente piensa que desprecio es algo abierto, descarado. No, puede haber un desprecio sutil, no poner la debida importancia a lo que se le está diciendo. ¿Sí? Y es una manera de desprecio también. Era un pecado de magnitud, nos explica el pasuk, y merecía un castigo drástico. Pero vemos en nuestro versículo 10 y el 11 también, dice, Ule abdil vein kodesh uvein ahol, uvein atameh, uvein ataor. Para que distingas, disiernas, aprendas a separar, que es la raíz badal, de ahí viene lehabdil. ¿Y por qué lehabdil? Porque en realidad es un acto, ¿sí?, que tiene que ver con causativo. O sea, hacer una separación, crear una separación, aprender a separar una cosa de otra, lehabdil. Por eso le bendecimos al Todopoderoso, Amabdil Bein Kodesh Ulehol, que separas entre lo sagrado y lo profano. Pero también, Uven Atameh, Uven Ataor, entre lo inmundo, pero también entre lo que es puro. Fíjese que el versículo, capítulo 10, verso 10, dice entre lo inmundo y entre lo limpio. Pero también dice nuestro verso 11, Uleorot et bnei Israel et kol hachukim asher diber Yahweh alehem beyad Moshe. Leorot literalmente significa enseñar, dar luz, dar claridad, ¿sí?, al pueblo, a los hijos de Israel, dice en este caso, todos los estatutos que el Eterno les ha dicho, pero dice beyad Moshe. Quiere decir a través de Moisés. Literalmente por mano de Moisés. Fíjese que poder discernir era la capacidad de esta gente. Y aquel que no sabía discernir no estaba apto. Por eso es que ocurrió esta tragedia. El vino y las bebidas fuertes pueden entorpecer de tal manera las facultades que el hombre no logra distinguir claramente entre lo bueno y lo malo, entre lo que es sagrado y lo que es profano, ¿sí?, o lo puro y lo inmundo, como dice. Entonces, por esto los dos hijos habían tomado fuego común al entrar en el santuario, en la condición en que se encontraban. No percibieron ninguna diferencia, no hicieron distinción. Esa es la causa. Hasta donde pudiesen ver los hombres, no había diferencia. ¿Acaso el fuego no es siempre fuego? ¿Qué cree usted? Pero el Eterno juzgó sus corazones. Y esta actitud no partió desde el elemento fuego, partió desde el accionar. O sea que podemos aprender en esta tarde que el Creador no está juzgando las cosas externas, sino las cosas internas. Las intenciones es lo que mueve a la gente a hacer las cosas.
y a tomar ciertas decisiones o a decir ciertas cosas. Había diferencia. De manera similar, el primer día de la semana, ¿sí?, es tan bueno como el séptimo día, según el razonamiento humano. No hay diferencia, a no ser la mitzvah del Creador, ¿verdad? Todos los días son buenos, todos los días son. Pero el Creador dijo, hay un día que es especial. Yom HaShevi. Y es ahí donde está la distinción, una distinción vital, la diferencia entre la vida y la muerte. Muchas veces el ser humano dice, es lo mismo, no hay diferencia, es lo mismo. No, no es lo mismo. Cualquier forma de intemperancia hace menos nítida la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, entre lo que es correcto y lo que es erróneo. Aquí dice que el uso de bebidas alcohólicas afecta todas las facultades y altera los procesos ordenados de la mente. Por ejemplo, la persona que conduce un vehículo luego de haber bebido alcohol es una amenaza, primero para sí mismo y también para otros. Sí. Es un homicida en potencia, podríamos decir. Porque no es que solamente se va a dañar él, va a dañar a otros. ¿Me explico? Entonces, su mente está confundida, sus reflejos son lentos, su visión no es digna de confianza y su sentido de responsabilidad, digamos que casi no existe. Entonces, ¿qué pasa? Estos peligros no se limitan a los que están realmente ebrios, ¿sí? Y aún una pequeña cantidad de alcohol puede causar desastres. Hay muchos casos. Estoy dando este ejemplo trayéndolo a nuestros días, ¿no? El hacer daño. El hecho de que puede tolerar bien el alcohol, de lo cual muchas veces la persona se jacta, controlarse bien después de haber bebido, puede llevar a otros a pensar que podrían hacer lo mismo. Si él lo hace, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo? Sin embargo, el bebedor empedernido causa repulsión, pero también sirve de advertencia. El bebedor moderado tienta a otros a seguir su ejemplo porque da la apariencia de ser respetable, entre comillas. Y a la larga, de los dos, es el bebedor moderado el que hace más daño. No solo son afectadas por la bebida las facultades físicas, sino también las morales. Y podemos ver que el asalto, el homicidio, la violación, la deslealtad, no significan lo mismo para el bebedor. Bajo la influencia del vino, los hombres hacen lo que nunca pensarían hacer estando sobrios. Una cosa es que la persona tome una bebida alcohólica y esté en su casa, ¿sí? Pero otra cosa es que ande por la calle haciendo payasadas y media. Y yo sé que muchas personas que están escuchando tienen un background, tienen un trasfondo en el alcoholismo. Entonces, dice Isaías 28:7 que hay que hacer diferencia, ¿sí? Hay que hacer una distinción, hay que aprender a separar las cosas. Entonces, dice el verso 11, ya lo leímos, para enseñar. ¿Cómo vas a enseñar si primero no estás discerniendo las cosas? Los sacerdotes eran maestros, muchos ya saben eso. Por lo tanto, tenían que instruir al pueblo en los estatutos, en los caminos del Creador. Entonces, ¿cómo podrían hacer esto si ellos mismos eran incapaces de discernir la diferencia entre el bien y el mal? ¿Qué iban a enseñar? Disparate y medio. Entonces, acá lo que tenemos que ver es que es imposible enseñar a otros o guiarlos por el camino que deben de tomar si se tiene la mente embotada. ¿Sí? En el momento que se va a enseñar, por eso decíamos, la enseñanza es luz, es claridad, es llevar luz al otro. Si no estás bien claro, en el momento de enseñar, una cosa es que estés hablando, que estés reunido, que estés compartiendo un momento, pero otra cosa es
en el momento que te vas a poner a enseñar. Y dice Beyat Moshe. Habían recibido la instrucción por medio de Moisés. Incluso hasta hoy hay quienes menosprecian a Moisés, sin embargo, esas personas deben saber que el Eterno habló por medio de él y que con esas palabras el Eterno expresó su aprobación de la vida y de la obra de Moshe. Dice Juan 5, versos 46 y 47, Mashiach dijo, porque si creyeres a Moisés, también me van a creer a mí. ¿Sí? Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? ¿Sí? ¿Cómo vas a entender lo que está diciendo el Mashiach si no estás entendiendo la base de la fe? Que la base de la fe no es las palabras de Mashiach. Mashiach se basó, su libro de cabecera fue el Deuteronomio, para aquellos que no sabían. Y el Deuteronomio fue escrito por Moisés. Sus enseñanzas de Mashiach son basadas en el libro de Deuteronomio. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender por qué Mashiach dice esto. Y es verdad que algunas disposiciones eran tan solo para el Israel en la antigüedad. Eso lo sabemos muy bien. ¿Sí? Entonces, los principios eternos que el Creador comunicó por medio de Moisés, tienen tanta fuerza y tanta vigencia como en otros tiempos. Todo Ben Torah tiene que reflexionar en estas palabras. ¿Qué dijo Mashiach? Si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y esta declaración no puede tomarse a la ligera, livianamente. Fue hecha por Mashiach. ¿Sí? Dice el versículo 13, Bajaltenotá, sería y la comerán, se podría traducir, Bemakon Kadosh, en el lugar sagrado. Kijakeja, Bejak Vaneja, Ifmei Sheyahue, Kijen Tzubeti. ¿Sí? Aquí le está dando la orden, le dijo Moisés, les dejó en claro, coman en el lugar santo, porque esto es para ustedes, pero también para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Yahweh. Pues así me ha sido ordenado. Lo traducen como mandado, pero fue ordenado. Tzibetí. ¿Sí? Dentro de la confusión que había seguido la muerte de los dos hijos, Aarón había dejado de comer la porción de la ofrenda que le correspondía. ¿Sí? Se cruzó de brazos y dijo, hasta acá. Se había ocurrido una tragedia, no fue algo liviano. Sin embargo, esto no debía de afectar lo que el Eterno prescribió. A pesar de ello, la obra tenía que seguir y él fue el encargado. Verso 14 dice, Bet Hadze Atenufa Bet Shokateruma Tojelu Bemakom Taor Ata Uvaneja Uvenoteja. Vaneja, tus hijos, Uvenoteja, y tus hijas. ¿Sí? Es evidente que la ofrenda a la cual se alude aquí comprendía también la ofrenda Shelamín, que es la de paz. Las hijas de Aarón tenían que participar de ellas. Anótese Levítico 9, 17 al 21. Las ofrendas eran cosa santísima y solo los sacerdotes debían comer de ellas. Toda la familia, como también otras personas limpias, podían participar de la ofrenda Shelamín, la de paz. ¿Cuál era esa? En pocas palabras, era la de reconciliación. Y esa la podían compartir todos. Verso 15, dice la última parte, Lejacolan kasher tzivá Yahweh, todo tal cual como Yahweh lo ha mandado. Otra vez, con el correr de los años, la idea de que nada debía impedir la obra del Creador, de que las circunstancias no debían interrumpir el ritual del santuario, se arraigó profundamente en la conciencia de los sacerdotes, y en ocasión de la toma y la destrucción del final templo, el último templo que estuvo en pie, me refiero en el año 70 después del Mesías, por mano de los romanos, fue puesta a prueba hasta el máximo. La ciudad de Jerusalén ya había sido tomada, pero el templo estaba aún en pie, y era la hora del sacrificio vespertino. En forma calmada y solemne,
los sacerdotes estaban llevando a cabo el ritual mientras los romanos, escúchelo muy bien, escalaban los muros y entraban en el recinto del templo. Los edificios fueron incendiados, por todos lados subían las llamas, pero los sacerdotes, con pasos lentos, con pasos medidos, prosiguieron con su tarea, sin siquiera mirar lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Nada debía interferir con la obra del Creador. Tremendo, ¿no? Los reyes aprenden la misma lección. Puede explotar una bomba cerca del carruaje real, pero el rey no debe hacer caso. Debe retener su compostura sin permitir que nada lo turbe. La parada debe proseguir. Nadie debe mirar hacia atrás. La respuesta dada por Yeshua a ciertas personas que querían ser sus discípulos, pero que ponían en primer lugar sus asuntos personales, vamos a ir a Lucas 9, versos 59 al 62, parece a primera vista un tanto dura y desprovista de afecto. De hecho, muchos también han cuestionado, ¿sí?, ciertas expresiones, palabras que aparecen en el Brit Hadashah por boca de Yeshua. Dijimos Lucas 9, versículos 59 al 62. Dice así: y dijo a otro, sígueme, y él dijo, Adón, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Yeshua le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Yahweh. Entonces también dijo otro, te seguiré, Adón, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Yeshua le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Hay que aprender a entender esto, las palabras de Mashiach, y lamentablemente muchos lo toman, se van para un lado, se van para el otro, pero no entienden el sentido de las palabras. Pocos deberes son considerados más urgentes que el de cuidar a los padres. Sin embargo, aunque esto podría ser considerado como deber sagrado, no debe anteponerse para la realización de mandamientos que el Eterno le dé a la persona para hacer. La obra debe proseguir. Moisés preguntó en nuestro versículo 16, Beit Seir Hatat Darosh Darash Moshe, dos veces la palabra Darash, conjugada, Darosh Darash, Moshe Beiné Sorav, Bakitzof Ale Eleazar Veal Itamar, Bene Aarón, Anotarim Lemor. Moisés todavía tenía el mando y debía vigilar para que se hiciese todo lo que el Eterno mandó. Cuando se usaba un macho cabrío como ofrenda por el pecado, nos dice la Torá que la sangre no era llevada al santuario, sino que era puesta sobre los cuernos del altar del holocausto. Ya lo comentamos. Según la Torá, en tales casos la carne tenía que ser comida por los sacerdotes, Levítico 6:26. Y ese día se había ofrecido un macho cabrío como ofrenda por el pecado, en Levítico 9:15. Y puesto que la sangre no había sido llevada al santuario, la carne tenía que haberse comido. No se había hecho así. ¿Sí? La quemaron toda. En consecuencia, el simbolismo de ese ritual se había desvirtuado completamente por lo que sucedió. Al no comer de la carne, Aarón no había cargado con los pecados del pueblo. No podía hacer expiación por los pecados que no llevaba sobre sí. Por esto era una equivocación tan seria. Los pecados llevados por el macho cabrío tenían que haber sido transferidos a los sacerdotes, quienes entonces harían expiación por ellos. Pero en este caso no podía haber transferencia porque los sacerdotes no habían comido la carne. ¿Se entiende? Entonces todo lo que el macho cabrío podría hacer era morir, pero la obra de intercesión quedó incompleta. Entonces se enojó, se molestó Moisés. Esa mansedumbre de Moisés era notable, dice Números 12:3. Pero él también tuvo momentos de mucha indignación. Y claro, él tuvo la mayor parte, digamos, de la enseñanza. Y en ese momento de indignación, ¿se acuerdan en Éxodo 32? También se enojó, ¿no? Agarró las tablas y las partió. Dijo, ¿cómo es posible? Sin embargo, él fue el que abogó por el pueblo.
Hay ocasiones cuando es correcto demostrar una indignación. Sin duda, a esos momentos se aplica el consejo de Shaul. Efesios 4:26, aeraos, pero no pequéis. Lo mismo dice en 2 Corintios 11:29, dice Shaul: ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Cuando Moisés quebró las tablas de piedra, ardió la ira de Moisés, pero todo tuvo un nivel. O sea, Moisés no hizo locuras, ¿sí? Pueden escuchar el tema del sometimiento de las emociones, que está en nuestro canal de YouTube. Dice el versículo 19, esta pregunta está tremenda, de parte de Aarón. Vaitaber Aarón el Moshe, le dice Aarón a Moisés: En ayom ikribu, et hatatam, bet olatam, lifnei Yahweh, vaikrena otika ele beahalti hatatayom, aikta bene Yahweh. ¿Será apto delante del Creador si hago todo esto? ¿Sí? ¿Será grato? Dice. Aunque Moisés había dirigido a Eleazar y a Itamar, los hijos de Bené y Aarón, y los había reprendido, quien contestó fue el padre. ¿Sí? Él reprendió a los hijos, pero saltó en defensa al padre. Aarón sabía que la acción de comer la ofrenda por el pecado representaba la transferencia de los pecados a quien la comía. Pero Moisés, ¿sí?, se lo dijo, se lo explicó, y después de lo ocurrido, sintiéndose parcialmente responsable por ello también, no se había sentido capaz de llevar los pecados de otros. Se desinfló, se desanimó. Quizás sintiera también algún remordimiento. Evidentemente pensó que el estado de ánimo en que se encontraba, su servicio como portador y como responsable ante el pueblo de Israel, no era grato, no era digno. Y el Eterno ya le había dicho: no hagan duelo. Se dio por satisfecho, dice Moisés, Vaishma Moshe Vaitaf Benav, como que entendió. Pero la palabra aquí traducida también puede significar hacer alegrar, hacer agradar. O sea, Moisés se dio cuenta que Aarón no había sido negligente ni había omitido a sabiendas el deber. O sea, sin una razón. Moisés aceptó la explicación de Aarón, pero modificó también su actitud. Todo llevaba un cuidado, y esto es lo que quiero que veamos en esta tarde. Si bien son enseñanzas que tienen miles de años, pero podemos ver que el principio es el mismo hasta la fecha. Vamos al capítulo 11, vamos a darle lectura, acompáñeme. Desde el versículo 1 dice: habló Yahweh a Moisés y a Aarón, diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis, pero a los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis. Estos, el camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas lo tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas,
que tuviere piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agave según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Y por estas causas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumia tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en 4 patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. El que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, lo tendréis por inmundos, y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven en la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviera en ella, y quebrantaréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán. Son inmundos y por inmundo los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy Yahweh vuestro Elohim. Vosotros, por tanto, santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Palabra del Eterno. Capítulo 11, llegamos a los animales que pueden comerse, los que no pueden comerse, los peces comestibles y aves comestibles también, pero también nos explican algunos, no todos, algunos animales inmundos. Es importante ver las características. Dice nuestro versículo 2, Dabru et bene Israel lemor zot ahaya, ¿sí? Zot ahaya, estos son los animales, se traduce, asher tohelu mikol abema, que podrán comer asher al haaretz, que están sobre la tierra. Fíjese la explicación que da este versículo. Los principios expuestos en este capítulo fueron establecidos por el Creador para los que le aman y escogen servirle, y que no puedan consumir, ¿sí?, estos alimentos que puedan dañar sus cuerpos. Podemos ver más adelante ciertos puntos, ¿sí?, que no dejan duda, al contrario, son bien precisos, y es importante que el Eterno también da detalles, que es lo que muchas veces necesitan los sacerdotes. Son principios fundamentales. La alimentación es algo importante también, que el Eterno, partíamos desde la idea de la persona que ofrecía un animal,
el pecado, decíamos que se utilizaba el animal como un medio, pero muchas veces la carne de ese animal era consumida por los sacerdotes, o sea que el pecado que estaba en el animal, ¿sí?, que había pasado a la persona, pasaba al sacerdote. Entonces el sacerdote tenía que hacer, era como un círculo, ¿no? Ofrecer, ¿sí?, por el pueblo. La alimentación aquí entra en un punto importante. Dice nuestro versículo 4, Ajetze, pero de estos, Lotochlu, mimale agera, umimafrisea parsa, et agamal, kimale gera, uforza emenu, mafristame u lahem. El gamal, primero dice no coman de estos, y el camello pareciera tener la pezuña hendida, pero en la parte posterior de la pata tiene una especie de talón, ¿sí? Por lo tanto, se lo considera inmundo. Sabemos que con el camello no da detalles la Torá, ¿sí?, Levítico, pero se incluyen todo el grupo, ¿sí?, de camélidos. Se le llaman camélidos, que ahí entra la llama, la alpaca, la vicuña, incluso el guanaco también, toda la línea de camélidos. Será inmundo. O sea, aparece la expresión shakatz. Y shakatz, si quieren anotarlo, está en verso 11, 13 y 43, que es la misma raíz del verbo abominar en Deuteronomio 7:26 y en Salmo 22:24. Entonces, los animales que aquí se enumeran como inmundos no son aptos para la alimentación humana. Anótese de tarea Génesis 9:3. Verso 5 aparece Shafán, Beta Shafán, Kimalegera, Ufarsa, Loya Fristame, Ulahem. También será inmundo el Shafán. Dice, bueno, Shafán, el que se esconde, así de ahí viene la raíz, ¿no? Por justamente las características del animal. No le vamos a echar la culpa a Adán, ¿no?, por los nombres de los animales, pero vamos a entender el pensamiento hebreo. La descripción del conejo, aparece muy interesante una declaración que hace Jajam Shlomo, el sabio Salomón, en Proverbios 30:26. ¿Sí? Es un animal, nos hace pensar un animal diferente del que hoy nosotros llamamos conejo. En otras traducciones aparece como damán, que es como una especie de marmota, ¿sí?, el damán. Bueno, algunos comentaristas han pensado que puede referirse más a un tipo de tejón que vive entre las piedras, porque dice el conejo que se esconde en las peñas, ¿no? Y este tejón se parece bastante al apereá, que es una especie de conejillo de Indias, ¿sí? En tamaño, en apariencia y en hábitat es prácticamente igual. Por otro lado, el tejón es carnívoro y el apereá es roedor granívoro, ¿sí? La liebre la ponemos aparte en nuestro verso 6, ¿sí? Arnevet, betarnevet, kimalat gera, if ufarsa, lo ifrisa temea if lahem, dice. Desde un punto de vista científico, la liebre no puede rumiar. ¿Por qué? Porque no tiene la debida disposición anatómica para hacerlo. Pero sí mastica su alimento de tal manera que pareciera rumiar. Es inmunda porque no tiene la pezuña hendida. ¿Sí? Fíjese que aparece el verbo rumiar en el texto hebreo, pero en este pasaje no está implicado un problema de precisión científica, porque las escrituras hablan en lenguaje común de la gente y de los pueblos de aquel entonces. Para ellas, la liebre pareciera, sí, rumiar. Cuando decimos que el sol se pone, nadie nos recrimina por haber dicho algo científicamente incorrecto, ¿verdad? Porque el sol sigue, no es que se... Aunque bien sabemos que el sol se pone. Muchas veces se habla de una ballena como de un pez en la Biblia. Son lenguajes que aplica la Escritura. ¿Sí? Usted dice, pero un pez, ¿sí?, es tremendo animal. Entonces, muchas veces encontramos este tipo de expresiones, aunque sabemos que en realidad es un mamífero acuático. Entonces, no debe criticarse la Escritura, la Biblia, o prejuzgar, ¿no?, estos términos,
o tratarla de poco científica cuando usa expresiones comunes del pueblo. El versículo 7 dice: Be'eta hazir, el cerdo, kimafris parsa, u veshosa, shesa parsa de ugera, lo igartameu lahem. Fíjese que explica el versículo 7 en la segunda parte que es de pezuñas hendidas, pero no rumia. Por lo tanto lo tendrán por inmundo, dice el texto. Muchos creen que de todos los animales inmundos se consideraba en la antigüedad al cerdo como el más inmundo. ¿Por qué? Por las referencias de la Biblia. Isaías 65, 3 y 4, Isaías 66, 17, pero en realidad es uno más de la lista. ¿Sí? No es esta la ocasión de discutir con detalles el daño causado por la ingestión de carne porcina. No vamos a hablar de eso, pero sabemos que el Eterno lo prohíbe y no se debe de consumir. ¿Sí? Entonces, no importa lo que muchos piensen y digan, bueno, si quieren comer carne de cerdo, otros dicen, yo como carne de cerdo, a mí no me interesa, por esto, pero en realidad son diferentes opiniones que en realidad la Escritura lo prohíbe y se terminó, o sea, no hay cuestionamiento, ¿sí? Como tantos otros animales, sobre todo en algunos países se consume más que en otros, me ha tocado ver la diferencia. Sí, hay países hasta que no voy a dar nombre, ¿no? Pero hasta que lo veneran al cerdo, le hacen hasta una fiesta al cerdo, pero en realidad nosotros lo que tenemos que entender es lo que está, el detalle que está dando la Escritura, ¿sí? Verso 9, todos los que tienen aletas, anótese, y escamas, todos los que tienen aletas y escamas, dice, etzeto gelumi kol asher bamaim, de los que se encuentran en el agua, Kol asher los senapir, los que tienen aletas. B, dice casqueset. Casqueset son las escamas. Bamaim, dice uvanejalim otam tochlu. Eso sí los puedes comer, dice el texto. Kadosh Baruj Hu desea que su pueblo solo consuma aquellos alimentos que son los mejores. ¿Sí? No basura. Basura digo en cuanto al organismo. Todos los animales son creados por Elohim, por Yahweh. Pero acá lo importante es hacer la distinción. Si usted se da cuenta, lo que está haciendo es distinción entre animales limpios y los animales inmundos. De los que se encuentran en este caso en las aguas. Los que tienen tanto aletas como escamas son permitidos o son kasher. Kasher significa apto para el consumo humano. ¿Sí? Los que no tienen aletas o que no tienen escamas o que no tienen ni aletas ni escamas no son permitidos. Se los considera taref, ¿sí? Prohibidos. Entonces, al indicar lo que puede comerse, se eliminan todos los otros. Qué práctica que es la Biblia, ¿no? Seguimos, verso 13. Be'et ele teshaketzu mina of, aquí está hablando de las aves, lo yahelu sheketz em et anesher, el águila beat pérez, bet asnia. Aquí entran también aves de rapiña. No se da una regla general para distinguir entre las aves limpias y las inmundas, como en el caso de los peces, pero se nombran 20 que son prohibidas, lo que permitiría inferir que todas las demás pueden comerse. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que esta lista de 20 no es exhaustiva, sino que solo se refiere a las aves conocidas por los hebreos. ¿Sí? Entonces, esto para poner detalle. El quebrantahuesos, ¿sí? Tanto esta ave como el azor o el águila marina, que aparece en otra versión, son aves de rapiña que se alimentan de carroña y siendo por lo tanto inaceptables como alimento. El gallinazo, verso 14, el milano, ¿sí? Mejor aparece en otra traducción como el buitre, el halcón, también. Todo según su especie. Según el texto hebreo dice en todas sus especies. O sea, de todo lo que pueda ser de esa línea. Para aquellos que conocen más de los animales,
y saben las líneas, como decíamos, los camélidos, ¿sí? En el caso de las aves también, lo mismo. Entonces esta expresión indica que se incluyen todos los miembros de una misma familia, aunque no se nombra sino un solo animal, como un representante de toda esa línea, de toda esa familia, ¿sí? Verso 16, la gaviota. Hay diferentes opiniones también en cuanto a la identidad de algunas de las aves. El somormujo, verso 17, ¿sí? El calamón, verso 18. En otras traducciones lo pusieron como el cisne. El cisne. Bueno, su identificación no es exacta, la del calamón. También puede tratarse del gallinazo. Según otros, el calamón es la lechuza. ¿Sí? Es que hay diferentes opiniones y diferentes interpretaciones. El buitre también, posiblemente se trate del buitre egipcio, ¿sí? Que era un ave de hábitos inmundos. Bueno, todas las de carroña, de rapiña. Verso 19, la garza. El verso 20, pasamos a los insectos alados. En cuanto a la garza, se trata de un ave voraz, probablemente una variedad de ave fría, ¿sí? O el chorlito, también que le llaman. La bubilla, que puede ser otra variedad también de ave fría, o sea, ave insectívora sería, de pico curvo y delgado. Y también aparece el murciélago, nuestro verso 19, ahí se encuentra también en la lista de aves, a pesar de que es mamífero, ¿no? Pero probablemente porque también vuela, lo pusieron dentro de los que vuelan. Es interesante que estamos hablando de un texto muy antiguo. Cuando empieza en la parte de aves, utiliza la expresión of, pero ave, la palabra ave es un sustantivo verbal que viene del verbo volar. Entonces tal vez por eso aquí se introduce el mamífero, el murciélago, porque en sí está hablando de los que vuelan, ¿sí? No tanto decir ave, sino los que vuelan. Así lo podemos interpretar también. Insecto alado, ¿sí? Puede ser también que se arrastra, bicho alado. El langostín, nuestro verso 22, dice, et eleme em tochlu, et arve leminó. Cuando dice leminó, significa según su línea, según su especie, o leminá. ¿Sí? Algún tipo de langosta o grillo. Hay traducciones también que aparecen como toda clase de solam, jargol y hagav. Así lo traducen. No es posible identificar con toda precisión estos tres últimos insectos, pero parece tratarse de la langosta en las distintas etapas de su metamorfosis, o bien del saltamontes. Los 4 insectos enumerados en este versículo 22 eran usados corrientemente como alimento en la época antigua. Yo les invito a investigar, a estudiar, hay muchos libros interesantísimos, incluso hasta hoy en día, en Oriente, se los come generalmente asados. También se los hierve con agua con sal, ¿sí? Se les quita la cabeza, las alas, las patas y las entrañas y se comen, ¿sí? Son de gran tamaño y también pueden freírselos. Le estoy diciendo en la cultura oriental hasta la actualidad. ¿Sí? Algunos también los dejan secar o los hacen ahumados, los ponen con sal, con especias o con vinagre. Algunos mercados orientales se venden las langostas por peso o por número, enhebradas en un hilo. ¿Sí? Todas esas prácticas que hoy en día incluso se llevan en Medio Oriente vienen de la Biblia, muchas de ellas, no todas, muchas de ellas. El verso 23 menciona los insectos alados. Sheretz aof. Ahí está. Sheretz, insecto, aof. ¿Sí? Aof es que vuela. Pero también of significa pájaro, dijimos. Bueno, acá Moisés está hablando del verbo volar. ¿Sí? Que tienen alas o alado. Cualquier otro bicho alado, dicen otras versiones. Fuera de los que ya mencionamos, y aquí el hecho de que muchos insectos son portadores de enfermedades
También explica el cuidado escrupuloso que debe tomarse luego de haber entrado en contacto con ellos. Y eso está en los versos 23 al 25, si quiere anotarlo, de tarea. Verso 29. Bezel ajena tamé, basheretz ashoretz alaaretz, bajolet ag. Dice, achbar behatzaf lemineu. Animales que se mueven o que se arrastran. Aquí hay un grupo misceláneo que comprende roedores, reptiles y otros más. La comadreja. Bueno, la palabra hebrea aquí traducida designa un animal escurridizo, un animal elusivo, lo que cuadra bien con la comadreja, ¿no? El ratón. Y es probable que este término incluya a varios tipos de roedores pequeños. La rana, según las otras traducciones antiguas, es cocodrilo de tierra o lagarto. ¿Sí? Una cosa es una rana y otra cosa es un lagarto. En muchos lugares se considera comestible el lagarto. De hecho, los árabes preparan un caldo con su carne. En otros países se seca la carne y se usa como medicina. Sí, muchas diferentes prácticas. Dice el verso 30, Be'anajá, Be'akoach, Be'aletá, Be'ajomet, Be'atinshamet. El erizo aparece en las traducciones. En realidad la palabra aquí traducida solamente acá aparece en todo el Tanaj. Pareciera referirse a una lagartija o a una salamanca. ¿Sí? Un animal capaz de trepar por superficies verticales. Justamente por lo que tiene sus patas, que tiene esa capacidad de trepar. El cocodrilo aquí lo ponen como el coaj, pero el coaj sabemos que es algo fuerte. Bueno, esta es una especie que no está determinada dentro de los lagartos, ¿no? Lo traducimos como cocodrilo. Una lagartija de unos 5 centímetros de largo que se alimenta de insectos y corre por las paredes. Bueno, en total este versículo menciona 5 variedades de lagartos. Bueno, por lo menos yo encontré 5, o lagartijas. Podemos traducir de las dos formas. Y el verso 39 dice, Behiyamut minabema asher ilahem leochla anogeya beniblata itma aaref. Si algún animal, explica, y aquí está hablando de una prohibición de tocar un cuerpo muerto que se aplicaba también al cadáver de un animal cuya carne podía comerse. Si era un animal que era kasher, pero estaba muerto, sí, se lo había dejado, ya se volvía inmundo. Por eso hacían todo el sacrificio, el shejitá, ¿sí? Shejitá es el desangrado, para que el animal no sufriera, ¿sí? Porque el Eterno siempre cuidó también esa parte, y además, cuando se hacía shejitá era porque se iba a consumir ese animal. No dejaban los animales ahí tirados, ¿sí? El verso 40 nos explica, el que comiere, dice, Beaogel, el que come, miniblata, Yehabes Begadab, Betame ad Aerev, será inmundo hasta la noche o al anochecer, Veanose etaniblata, Yehabes Begadab, Betame ad Aerev. No solamente el que come, aquí está implícito que algunos posiblemente comerían de la carne de un animal muerto, de muerte natural, pero lo que se prohíbe estrictamente es el uso de carne destrozada por las fieras del campo. Eso está en Éxodo 22:31. Los sacerdotes, exclusivamente sacerdotes, no debían comer nada mortecino ni despedazado por fiera. Levítico 22:8. Sin embargo, podría ocurrir que en alguna oportunidad se comiese, ¿sí? Tal vez sin darse cuenta o por carencia de recursos, en necesidades extremas. El comer de esta carne provocaba una contaminación ceremonial solamente en cuanto al santuario, ¿sí? Solamente en cuanto al servicio del santuario. Por eso les dice a ellos, ustedes que van a entrar allá, no todos entran, ustedes que van a entrar allá, ustedes no pueden tocar ese tipo de... ¿Por qué? Porque ustedes están en otro nivel, en otra condición
espiritual, por lo tanto ustedes no pueden hacer esa mezcla. ¿Sí? Se hace la distinción entre sacerdotes y pueblo. El pueblo de Israel es una cosa, los sacerdotes es otra. ¿Sí? Seréis santos, le dice el verso 44. Le está hablando a ellos. Significa, estarán apartados. ¿Por qué? Porque ya estudiamos el capítulo anterior, los hijos de Aarón cometieron un mal que marcó también la historia del pueblo de Israel y del sacerdocio. ¿Sí? Es indudable que existe una estrecha relación entre la santidad y la comida. La santidad comprende la obediencia de las instrucciones del Creador, pero también están relacionadas con el cuerpo físico. O sea, todo va de la mano. Hasta aquí llegamos, le damos gracias al Creador por acompañarnos también en esta tarde en el estudio y en la reflexión de las Escrituras. Vamos a darle gracias al Todopoderoso. Amo del universo, bendito seas Yahweh por darnos la oportunidad de estudiar esta porción del libro de Levítico. Te pedimos, Boreolam, que sigas dirigiéndonos, instruyéndonos, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Que así sea.